Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos al Banco Central de la República Argentina, a esta conferencia de prensa convocada por el presidente de la entidad, el licenciado Alejandro Vanoli, para realizar el siguiente anuncio. Licenciado Vanoli. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Me acompañan varios de los miembros del directorio, el superintendente de entidades financieras, el vicesuperintendente, el director Formento y varios colaboradores del Banco Central. Bueno, la idea era anunciar una serie de medidas que tomó hoy el directorio del Banco Central por unanimidad y en coordinación con el Gobierno Nacional. Como ustedes saben, la nueva Carta Orgánica del Banco Central nos proporciona una serie de instrumentos para poder propender al cumplimiento de los objetivos del mandato múltiple que tiene este Banco Central. Esto es bregar por la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo con equidad social. Y en este sentido, esta Carta Orgánica nos da los instrumentos de regulación y de supervisión que nos permiten poder regular las tasas de interés, los agregados y el crédito, precisamente para poder cumplir con estos objetivos. Quería dar algunos datos respecto al comportamiento de las variables económicas y financieras de estos meses y de particularmente también los últimos datos. Y creo que en este contexto hay que destacar, ¿no?, que a pesar de que todo este clima que se quiere instalar en estos días y en estas semanas, el comportamiento de las variables monetarias y financieras ha demostrado que es posible cumplir con estos objetivos múltiples que nos impone la Carta Orgánica y que es posible entonces conciliar la estabilidad con el crecimiento y el desarrollo. Y nos hemos preocupado en estos meses como directorio de poder trabajar sobre todas las variables que hacen a la estabilidad, al crecimiento, ¿sí?, tanto desde el punto de vista de la política monetaria, como desde el punto de vista de la regulación financiera, como desde el punto de vista de la supervisión que la Superintendencia de Entidades Financieras realiza. Todas estas acciones configuran una política pública que, vuelvo a destacar, está coordinada con otros organismos de gobierno para poder cumplir con estos objetivos. Y lo cierto es que a lo largo de estos meses pudimos consolidar una trayectoria donde lo que propusimos desde el primer momento, que es de tratar de darle un rendimiento y a una seguridad a los que ahorran en moneda nacional, esto se puede hacer sostenidamente en el tiempo. Como ustedes saben, a los pocos días que asumí en el Banco Central y que asumió gran parte de este directorio, se estableció una medida que estableció un piso de tasa de interés para los depósitos, precisamente para evitar que la volatilidad de los mercados financieros y algún comportamiento también de algún sector financiero que ajustaba a la baja los depósitos en un contexto donde se quería instalar, digamos, la posibilidad de una devaluación, vaya en contra del ahorro de quienes querían ahorrar en moneda nacional, y todos sabemos los efectos perversos sobre los depósitos, sobre el crédito y sobre la actividad económica y en general sobre la estabilidad y el crecimiento que conlleva precisamente esos comportamientos. Así que particularmente esa medida, junto a haber aumentado también la garantía de los depósitos y tener una superintendencia de entidades financieras que firmemente controle las actividades en el mercado cambiario para evitar
delitos y para evitar infracciones, configuraba una estrategia integral sobre todos estos problemas. Y lo cierto es que si tomamos entonces estos 9 meses, ¿sí?, y aún tomando estos días, hay algo importantísimo que no venía pasando, y es que quien tomaba la decisión de ahorrar en nuestra moneda en distintos instrumentos, ya sea en instrumentos bancarios, también en instrumentos del mercado de capitales, ha tenido un rendimiento superior a alternativas en moneda extranjera. Este fue nuestro compromiso, esto fue lo que en coordinación con el Ministerio de Economía y otros organismos nos propusimos como objetivo precisamente para poder consolidar esta trayectoria y este proceso de recuperación de la economía en un contexto internacional que todos sabemos genera condiciones que exigen además políticas anticíclicas que puedan compensar estos efectos deflacionarios y volátiles que vienen desde el plano internacional. En ese contexto, una variable importante ha sido la recuperación de las reservas internacionales, prácticamente 6.000 millones de dólares desde el mes de octubre, tanto ayer como hoy hemos logrado un nivel que supera niveles de más de 2 años atrás y que pudimos cerrar el año pasado por primera vez después de 3 años con aumento de las reservas. Y esto también fue acompañado también, y aún tomando datos de los últimos días y a pesar de todas las versiones cambiarias que se han querido instalar, con un aumento sostenido de los depósitos a plazo fijo, tomando el total, mayoristas y minoristas que han superado el 41%. Vamos a desagregar esto ahora y ver también algo importante, cómo hubo también un fuerte crecimiento, más de 2 puntos, si tomamos desde octubre para acá, de la participación de los depósitos a plazo en relación a los depósitos. Es decir, hubo un efecto de mayor confianza de los ahorristas argentinos y de los depositantes en general, en términos de generar este círculo virtuoso que a su vez permitiera un crecimiento del crédito de la economía. Para ver la magnitud de este incremento, podemos ver acá, tomando en pesos constantes, salvo el último año que está nominal, cómo hubo una trayectoria muy superior, ¿sí?, particularmente a partir de marzo, de los depósitos a plazo fijo que han superado, esto es tomando los depósitos menores a 1 millón de pesos, claramente esta trayectoria, digamos, superior al 40%, muy superior a la performance del periodo 2011-2014. Y todo esto también, esta mayor participación de los depósitos fue acompañada también por una recuperación importante del crédito, particularmente ya el crédito que venía hace unos meses creciendo en niveles por debajo del 20%, se ha recuperado, y si tomamos junio de 2015, la tasa de crecimiento de los créditos está en el orden de 27,4%, lo que marca una recuperación y es consistente con una serie de datos de actividad que se han ido conociendo en estos días, ¿no?, particularmente el aumento de la inversión de casi un 4% del mes de junio, el espectacular aumento de la construcción también en niveles que superan holgadamente los 2 dígitos. Todo esto es consistente entonces con un aumento del crédito. Por otro lado, uno puede ver que el sistema financiero argentino es sólido a partir de distintas políticas que se han tomado en estos últimos 12 años después de la crisis del 2001, tiene un patrón de solvencia y también de rentabilidad importante que se distingue notoriamente de otros periodos de la historia argentina, donde la fragilidad del sistema financiero se transmitía a la economía real y viceversa. Por eso, en un aumento marcado que hubo de la liquidez
de las entidades en estos últimos meses, ¿sí? Con una pequeña caída el mes pasado, que se corresponde en realidad con el fuerte crecimiento del crédito y donde las distintas iniciativas y políticas públicas como Ahora 12 y también las medidas que el Banco Central ha desarrollado, creo que es muy importante. Hace pocas semanas presentamos públicamente el nuevo semestre de la línea de crédito productivo, que tuvo un crecimiento fundamental en los últimos 3 meses y que estamos también viendo para este segundo semestre de 2015, también con una perspectiva de una fuerte expansión del crédito a las pymes particularmente y también a distintas actividades para poder impulsar y darle más vigor a este proceso de crecimiento de la economía en este contexto deflacionario global. Es por eso que, para reforzar en este marco donde está aumentando el crédito y donde la volatilidad financiera internacional se mantiene sostenida y donde también por distintas circunstancias que tienen que ver con esta volatilidad internacional, con todas las especulaciones que se quieren instalar a caballo de las próximas elecciones, es que el directorio del Banco Central ha tomado una serie de medidas en el día de hoy que establecen básicamente 3 o 4 puntos que voy a detallar a continuación, que tienen que ver con fijar un nuevo piso para la tasa de interés que los bancos tienen que pagar a los depositantes, ¿sí? Estamos básicamente, ahora lo van a ver en la próxima gráfica, aumentando los coeficientes en relación a la tasa de las letras que emite el Banco Central, la LEBAC, para establecer un piso más alto que va a ser creciente en función del plazo que de los depósitos. O sea, claramente en términos de generar un sistema financiero más sólido que propenda un crédito de mayor largo plazo, es que es importante generar los incentivos para que los ahorristas gradualmente, como vienen haciendo a lo largo de estos meses, vayan extendiendo el plazo promedio de los depósitos. También estamos aumentando, como ustedes saben, en el mes de octubre del año pasado, fijamos un piso de 350.000 pesos por persona como límite para los depósitos con esta tasa mínima garantizada. Bueno, en el día de hoy hemos decidido aumentar a 1 millón de pesos, ¿sí?, el umbral que corresponde a los depósitos minoristas que van a tener la tasa mínima garantizada ligada a la LEBAC. Esto es llevándolo al nivel de, digamos, los depósitos de 1 millón que ajustan por la tasa Badlar, ¿sí? Con lo cual, los depósitos minoristas hasta 1 millón de pesos van a tener esta tasa que van a ver que es significativamente más alta que la de la tasa Badlar. Y por otro lado también un tercer efecto tiene que ver, la medida del mes de octubre alcanzaba solamente a los depósitos que invertían las personas físicas. Estamos ampliando ahora esta medida también para las personas jurídicas, con lo que esto implica un aumento sustantivo en términos de la rentabilidad que los inversores argentinos y particularmente las empresas y las pymes van a tener a partir de que van a poder entonces tener sus inversiones a tasas mayores. Este conjunto de medidas que estamos disponiendo van a entrar en vigencia a partir del próximo lunes, ¿sí?, para dar tiempo que los bancos puedan ajustar sus sistemas para que en todas las renovaciones de plazos fijos y en los nuevos puedan ya configurar las nuevas tasas y las referencias. Y por otro lado también estamos disponiendo a partir de esa fecha un incremento de las tasas de interés de pases. Las tasas de pases son las tasas a las cuales el Banco Central regula la liquidez, ¿sí?, tomando fondos del sistema financiero y prestando,
Esto de alguna manera alinea el corredor de tasas de interés que regula el Banco Central y de alguna manera tiende a estabilizar y a reducir la volatilidad de las tasas de interés que operan en el mercado interbancario, que en estas últimas semanas han tenido volatilidad y que de alguna manera permiten que tenga niveles que por un lado garanticen la monetización y que por otro lado también no suban más de niveles razonables que conspiren la actividad económica, ¿no? Acá hay que conciliar entonces niveles de estabilidad financiera y de demanda de pesos con crédito y actividad económica. En este gráfico pueden ver, después vamos a distribuir cómo quedan los niveles de la tasa de plazo fijo por plazo, ¿sí? Que estaban hasta aquí, es la gráfica azul, entre 22 y 24%, por plazo, y la nueva curva, donde yo les decía, estamos previendo un aumento de 1 punto porcentual para los plazos hasta 90 días, y precisamente por cambiar la tasa de referencia de la LEBAC y hacer un ajuste en el margen sobre la LEBAC, estamos aumentando sustancialmente las tasas de plazo fijo entre 25,6 y 26,2% para los plazos mayores a 90 días. Esto implica una ganancia para el público, para los depositantes, ¿sí? Que hemos estimado en 3.800 millones de pesos con la medida que se adoptó en el mes de octubre y que va a tener ahora una adicionalidad a partir de la nueva suba de tasas a partir del próximo lunes de 625 millones de pesos para los ahorristas. Para descomponer el efecto y ver, aquí se puede ver cómo sería la trayectoria de las tasas de interés, van a poder ver que el incremento oscila entonces entre 120 y 220 puntos básicos, o dicho de otra manera, entre 1,2 y 2,2% en función del tramo de depósitos, porque cuando a partir de 350.000 pesos, básicamente las tasas tenían distinto nivel en función del monto invertido y ahora todas se van a estabilizar hasta 1 millón en la tasa que estamos regulando. El salto es muy importante en el caso de las personas jurídicas que en estas particularmente últimas semanas no habían decrecido, en parte por cuestiones estacionales, en parte puede ser también por expectativas de variaciones relativas de activos, y en este caso el incremento oscila entre 4,7 puntos porcentuales y casi 6% de aumento de tasa para las inversiones que hagan las empresas. Vean ustedes estas tasas, si uno toma, digamos, la comparación con la tasa de inflación, con el índice de precios al consumidor nuevo que todos los meses publica el INDEC, o sea, atractivas que son las tasas de interés para los depositantes. Lo vimos también en la primera gráfica, también por nuestra historia y la historia argentina, muchos ahorristas comparan con el tipo de cambio, ¿no? O sea, comparando contra el dólar implícito del contado con liquidación o contra el dólar ahorro o contra cualquier medición del tipo de cambio, vimos que desde octubre para acá sistemáticamente las inversiones en moneda nacional, como habíamos mostrado, le ganaban al tipo de cambio cualquiera sea. Por supuesto también, si uno compara ahora la rentabilidad de los nuevos plazos fijos y uno quisiera tomar mediciones como el índice de precios de la ciudad o de algunas consultoras, claramente también las nuevas tasas de plazo fijo están por encima de esos valores, y eso tiene que ver básicamente con tener una estrategia
coyuntural donde en este momento de la volatilidad internacional es importante que los rendimientos de los depositantes superen estas variables precisamente para contribuir al proceso de monetización. Ahora, esto era importante hacerlo sin que esto se traduzca, como ocurre muchas veces desde una mirada ortodoxa, en un aumento de la suba de tasas de toda la economía, porque si uno tiende a subir la tasa de los depósitos y esto genera un aumento de los créditos, esto va en desmedro de la actividad económica y va también en desmedro del ahorro, ¿no? Porque quienes tenemos una mirada alejada de la ortodoxia, tenemos muy claro de que no hay mejor forma de promocionar el ahorro que hacer crecer la economía, que hay que crecer la inversión y que desde esa lógica existe un círculo virtuoso que hace que no exista esta paradoja que formulaba la economía clásica de que hay una contradicción entre el consumo y el ahorro o entre el consumo y la inversión, ¿no? Es posible desde un desarrollo virtuoso poder conciliar un aumento del consumo, un ahorro de la inversión, de la demanda agregada y del ahorro desde esta lógica. Entonces, la forma de poder hacer esto tiene que ver precisamente con que las entidades financieras, particularmente, que como vimos tienen niveles de solidez y de rentabilidad importantes, ¿sí?, de alguna manera retribuyan a los ahorristas una parte de esta rentabilidad o de este spread en momentos en que la rentabilidad del sistema financiero sigue siendo elevada. Bueno, aquí está también, yo les mencionaba la propuesta que va a estar que fue aprobada hoy y que va a estar implementada a partir del próximo lunes, donde estamos subiendo a 18 y 20% la tasa de pases pasivos. Esto en parte, de alguna manera, también es un beneficio para las entidades financieras que colocan parte de la liquidez en pases. Y por otro lado, un aumento también de las tasas activas que se alinean con las tasas de mercado y particularmente con la curva del EVAC y con la curva de los distintos instrumentos emitidos por el Banco Central o por el Tesoro, donde el Banco Central tiene una responsabilidad de generar una curva de tasa de interés a través de distintos instrumentos para precisamente poder contribuir a un equilibrio del mercado monetario y financiero para cumplir estos objetivos. Bueno, básicamente estos son las distintas medidas que nuevamente tienden a beneficiar al ahorrista y al depositante argentino. Creo que es muy importante mantener en el tiempo y sostener esta revalorización de la moneda nacional, esta revalorización de los instrumentos de ahorro de nuestra moneda, y tenemos que encontrar, y por eso vuelvo a repetir lo que digo al principio, la Carta Orgánica del Banco Central permite precisamente poder lograr tomar medidas que puedan conciliar una mejor retribución al ahorro, no haciéndolo en desmedro de un encarecimiento de las tasas de crédito. Así es que por eso creemos que es necesario y en este contexto posible tomar esta medida, que por supuesto también es absolutamente consistente con la estabilidad financiera y es más, la aumenta en el sentido de que estimular el aumento de los depósitos, que estimular el plazo de los depósitos tiende a tener un sistema financiero más saludable y por supuesto también orientado hacia la economía real a partir de las distintas políticas públicas que hemos desarrollado, que tienden a canalizar también que este mayor ahorro se corresponda con una tasa de inversión en la economía real. Así que bueno, entendemos que todo esto va a poder reforzar un proceso de crecimiento. Yo dije
cuando asumí que nos íbamos a preocupar en una primera instancia por consolidar la estabilidad financiera, y pudimos hacerlo y pudimos lograr que los ahorristas argentinos vuelvan al sistema y que les vaya bien, y que a lo largo de estos meses el Banco Central, habiendo recuperado reservas, iba a ser también un actor que junto con el Gobierno Nacional pueda impulsar el crecimiento, y eso también a partir de las distintas medidas lo podemos hacer, y es por eso que quiero destacar particularmente esto, que lo repito, la importancia de tener una carta orgánica que le dé facultades al Banco Central, que nos ponga un mandato múltiple, que nos permita coordinar con otros organismos de gobierno. Creo que es muy importante recalcarlo, porque en momentos de tanta volatilidad y de tanta crisis es necesario que el Estado Nacional, es necesario que los organismos de supervisión, y desde ya, claro está, el Banco Central, tengan todas las herramientas para poder, en este entorno financiero y económico mundial tan volátil, tener la capacidad para poder reaccionar rápido y para tomar todas las medidas que permitan cumplir con esos objetivos: estabilidad monetaria y financiera, empleo, desarrollo con inclusión social. Así que creo que es importante, y termino con esto y empezamos con las preguntas, tratar también de generar los instrumentos y de dar tranquilidad a la gente. Yo creo que los dirigentes tienen que tener la responsabilidad de darle tranquilidad a la gente. Creo que las variables objetivas de nuestra economía marcan estabilidad, marcan crecimiento, y entonces hay que ser muy responsable para hablar de declaraciones que pueden generar sensibilidad en un público con la historia de la Argentina. Así es que por eso estamos absolutamente convencidos de que queramos dar estabilidad, previsibilidad, certidumbre, alternativas de ahorro, y que vamos a seguir tomando todas las medidas en el plano monetario, en el plano cambiario, en el plano de supervisión, para garantizar la estabilidad de los argentinos y para hacer que tengamos un país que cada vez crezca más y que sea un país socialmente más justo. Muchas gracias. Les acercamos un micrófono a las señoras y señores periodistas que quieran hacer consultas. Les pedimos tengan la amabilidad de acreditar nombre y medio antes de realizarlas. Gracias. Adelante. Gracias. Sí, Ángel Cosami, de la agencia Tera. Lo que querría preguntarle es si, viendo la evolución que ha tenido el mercado del blue, el mercado ilegal entre ayer y hoy, se nota una tendencia bajista, y si considera usted que a través de estas medidas se puede frenar esta suerte de principio de corrida que ha habido estos días. Bueno, creo que lo que ha pasado en estos 2 días es muy claro. Yo creo que nuevamente se generaron un conjunto de situaciones que creo que no se corresponden para nada con los datos objetivos que hemos brindado, y que no solamente tiene que ver con los datos públicos, sino también con datos de consultoras privadas que marcan todo lo que yo mencionaba antes respecto de inversión. Yo no lo he comentado, pero también datos, expectativas de inflación medidas por la Universidad de Itela, también por debajo del 25%, cuando hace poco más de 9 meses se hablaba de una supuesta tasa de inflación del 40%. Es decir, creo que tomando estas medidas junto a otras que estamos tomando, y claramente quiero destacar también la importancia de la supervisión coordinada, y por otro lado también las medidas que el Banco Central y otros organismos de gobierno toman precisamente para estabilizar los mercados financieros. O sea, nosotros intervenimos y vamos a intervenir precisamente para acotar la volatilidad, porque no encontramos ninguna razón fundamental económica que de alguna forma justifique esta volatilidad, más allá del componente internacional que existe, y creo que tiene que ver con un contexto nuevamente donde quizás algunos actores políticos o económicos quieren instalar un clima con claros objetivos de carácter electoral. Por eso yo decía de la necesidad de la responsabilidad que tienen que tener los sectores políticos
particularmente, que tienen que clarificar precisamente cuáles son sus intenciones, pero creo que hemos podido demostrar a lo largo de estos meses que es posible con los distintos instrumentos poder administrar la política cambiaria con una flotación administrada, totalmente controlada por el Banco Central, y que si uno analiza las distintas variables, incluyendo los dólares implícitos, y por otro lado también yo agregaría el comportamiento de los mercados de futuros, claramente se diferencia de muchas de estas declaraciones estentorias que de alguna manera pueden generar alguna sensibilidad en nuestra población con nuestra historia, pero claramente no se corresponde con el desarrollo y la trayectoria que están mostrando las variables de nuestra economía. Acá, Ever Ibáñez para 360 TV. Bueno, consultarle acerca de estas medidas si están orientadas también para el sector que ayudó a superar la tendencia de la compra del dólar ahorro, que superó la tendencia de los meses pasados. A ver, yo creo que el dólar ahorro es un instrumento o es una forma de ahorro que se ha habilitado y que nos parece que tiene que seguir funcionando y que va a seguir operando con total normalidad. Obviamente, desde nuestra perspectiva, aspiramos a que crecientemente, como ha pasado a lo largo de estos meses, muchos de los argentinos gradualmente empiecen a ahorrar más en instrumentos en moneda nacional. A lo largo de estos años se han desarrollado distintas iniciativas en el mercado de capitales y también en el sistema financiero, pero bueno, esto es un proceso de mediano y largo plazo. Obviamente tenemos instalada una cultura que tiene que ver con, yo diría, 40 años de nuestra historia, donde necesitamos un periodo muy extendido, donde el ahorro en nuestra moneda gradualmente se vea de que es un buen negocio. Hacia eso estamos caminando a lo largo de estos meses, que son pocos. Hemos tenido resultados en un contexto muy complejo y muy difícil de la economía mundial, no en un contexto donde hay una reducción del comercio mundial, donde cae el precio de los commodities, donde algunos de nuestros socios comerciales crecen menos, es decir, otras cuestiones, bueno, obviamente la cuestión de la deuda también. Y a pesar de todo eso, y a pesar también de que en el medio de una campaña electoral algunos quieren introducir ruido y reactivar los peores temores de los argentinos, a través de las distintas iniciativas que hemos tomado, sobre la base de factores reales, como son estos factores objetivos, y a través del trabajo conjunto y coordinado de los organismos, es que creemos que esto potencia precisamente este esquema, yo decía, de política económica, regulación y supervisión financiera integral, que tiende a prevenir precisamente que todo lo que viene de afuera de alguna manera introduzca inestabilidad o pueda ser una restricción al crecimiento. Sí, Matías Barbería, del Cronista, acá. Sí, dos consultas muy chiquitas. Primero me llama la atención en la inclusión de personas jurídicas y el aumento del monto máximo. ¿Están notando salida de depósitos de empresas que se van al contado con liquidación u a otros activos dolarizados? Y segundo, el tema retirar pesos vía LEVAC cada semana, ¿no va a ser complementado estos estímulos con medidas monetarias de restricción de la cantidad de pesos en la calle? A ver, voy primero por la primera pregunta. Los depósitos totales han seguido aumentando con los datos que tenemos a 2 días atrás, compuesto por una fuerte suba de los depósitos minoristas y con una reducción muy ligera de 4.000 millones de pesos de los depósitos de personas jurídicas, que en el agregado dan un aumento de 5.000 millones de pesos en el último mes, por el crecimiento a grandes números de 9.000 millones de pesos de personas físicas.
Con lo cual, ahí hay dos efectos. En primer lugar, hay una cierta estacionalidad que tiene que ver con cuestiones impositivas y puede haber habido un pequeño cambio de cartera. Entonces, de alguna forma, entendemos que ha sido tan exitosa desde el punto de vista del público esta política de permitir que puedan percibir tasas de interés y que los bancos no le bajen la tasa de interés para recomponer rentabilidad, que entendemos que es importante darle, sobre todo a las personas jurídicas pequeñas y medianas, una herramienta para que puedan tener un mejor retorno en pesos. Así que tiene que ver, yo diría, con reforzar esta tendencia y también incorporar un segmento que hasta aquí no estaba con el mismo derecho que las personas físicas. Respecto a LEVAC, nosotros estamos haciendo un trabajo muy coordinado con el Ministerio de Economía en términos de poder compatibilizar la política monetaria con la política fiscal. Desde este punto de vista, cuando nosotros hacemos emisiones de LEVACs, administramos la expansión y la contracción en función de lo que va a absorber también el Ministerio de Economía en las colocaciones de Bonax. Con lo cual, yo creo que hay que tomar para valorizar, digamos, precisamente el sesgo de la política monetaria a la suma, ¿sí?, de estas colocaciones, precisamente para no generar situaciones de volatilidad en el mercado monetario, ¿no? Tenemos que tener como un efecto compensatorio para reducir esta volatilidad. Y sí, por otro lado, estamos trabajando de manera importante también para asegurar que la liquidez y la estructura de tasas de interés de todos los instrumentos monetarios y también de la deuda pública configuren una trayectoria de tasas de interés que esté alineada con los objetivos de política monetaria y de política económica en general del Banco Central, que de alguna manera también tiende a estabilizar una curva que está mucho más arbitrada, y por eso también es que el corredor de pases de alguna manera también lo hemos alineado entonces a los niveles que estamos adoptando también para los distintos instrumentos emitidos por el Banco Central y el Ministerio de Economía, precisamente también recomprando o expandiendo para asegurar liquidez en el mercado y por otro lado también que no haya desarbitrajes entre las tasas de interés de los distintos instrumentos públicos al mismo plazo. Hola. Marcela Pagano, del diario Clarín. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacerle una pregunta en función de una afirmación que usted dijo, que esto no es una suba de tasas que vaya a impactar en la tasa de los créditos. ¿Podría aclararnos por qué usted cree que no va a haber ningún impacto? Y por otro lado, si me permite una segunda pregunta, quisiera ahondar en el tema de la presión sobre el tipo de cambio. ¿Va a seguir la política del Banco Central de vender bonos nominados en dólares para bajar el tipo de cambio implícito, el dólar MEP o dólar contado con liquidación, como vimos en las últimas ruedas? Gracias. Bueno, como yo mencionaba, la suba de la tasa de depósitos está ligado a la tasa de LEVACs y por otro lado están en plena vigencia las normas que establecen límites a las tasas activas a través de los cuales los bancos pueden prestar. O sea, esta medida lo que tiende a asegurar es que un aumento de las tasas a los depósitos no vaya en aumento de las tasas activas. Es decir, yo explicaba preciso que precisamente como los bancos o el sistema financiero tienen una rentabilidad importante, precisamente esta diferencia va por el lado de una contribución que el sistema financiero tiene que hacer precisamente para poder asegurar la estabilidad financiera y una buena retribución a sus clientes, porque precisamente notamos en momentos previos a octubre que había una inconsistencia entre, por otro lado, expectativas de devaluación que se querían instalar y, por otro lado, una baja de la tasa a los clientes. Esto solamente se podía justificar
desde el punto de vista de que los bancos querían incrementar su rentabilidad, pero conspiraba contra el objetivo de tener estabilidad financiera, y es por eso entonces que la regulación conjunta de las tasas pasivas y las tasas activas está precisamente asegurando que este incremento no permita un incremento injustificado de las tasas de interés. Respecto a la intervención, el Banco Central permanentemente está interviniendo precisamente para evitar la volatilidad cambiaria. Nosotros vamos a seguir operando en el mercado precisamente para evitar que haya expectativas de devaluación que entendemos que no se corresponde con la realidad argentina, así que en el marco de una política de administración de las tasas de interés, en conjunto con otros organismos, estamos precisamente coordinando para evitar que se transmita a la economía de nuestro país niveles de tipo de cambio que entendemos no se corresponden. Y me complace haber visto en algunos medios que algunos economistas, no solamente del oficialismo, sino también de la oposición, hablan precisamente que todo lo que ocurrió estos días corresponde a una sobrereacción que es incoherente con lo que viene ocurriendo en estos días, más allá de, obviamente, preocuparme algunas otras declaraciones de algunos dirigentes que, nuevamente, creo que son muy poco prudentes respecto a esta cosa que es importante, que es y vital, que es darle tranquilidad a la gente, darle certidumbre, precisamente no alentar temores, sobre todo cuando no están fundados precisamente en realidad objetiva de lo que está pasando en nuestro país. Muy bien, vamos a dar espacio a la última pregunta en esta conferencia de prensa, por favor. Gracias. Pablo González. ¿En qué nivel de reservas va a recibir el próximo presidente el 10 de diciembre? O sea, descontando el pago del Bodén 2015, y si van a activar un nuevo swap con China antes del 10 de diciembre. El uso de los distintos instrumentos que nos permitan aumentar las reservas lo vamos a ir viendo en función de las circunstancias del ciclo internacional y de las necesidades de nuestra economía. Nosotros aspiramos a que el nivel de reservas sea siempre un nivel de reservas acorde con las necesidades de la estabilidad financiera. Ahora, hay que decir que si digamos, nosotros aspiramos a que este nivel de reservas sea lo más parecido a lo que es ahora. Ahora, hay que clarificar que cuando caen las reservas para el pago de deuda, en realidad uno tiene un menor activo, pero tiene un menor pasivo, con lo cual patrimonialmente estamos, digamos, en la misma situación, ¿no? O sea, creo que en ese sentido esto tiene que ver también con una política de desendeudamiento, pero en todo caso, cualquiera que sea el nivel de reservas que se determine, vamos a estar claramente en niveles absolutamente superiores a los del mes de octubre, y que también ustedes podrán atestiguar niveles muy superiores a los de muchos economistas que hace no mucho tiempo decían que iban a tener reservas por debajo de 20.000 millones de dólares, o que también agitaban algunos fantasmas como que el tipo de cambio iba a llegar a 20, a 25, ¿no? Afortunadamente, no para este gobierno, no para el Banco Central, no para mí, sino afortunadamente para los argentinos, esas previsiones no se han cumplido, y esperamos precisamente que a partir del conjunto de medidas que el Gobierno Nacional y el Banco Central en particular están adoptando, precisamente podamos llegar a que los argentinos puedan votar y puedan llegar al momento de tener un nuevo gobierno con estabilidad y con crecimiento, aún afrontando circunstancias difíciles y complejas de la economía mundial que están golpeando a los principales países del mundo, a Europa, a China,
a muchos países relevantes. Entonces creo que hay que valorizar significativamente que aún en ese contexto podamos exhibir estos resultados. Nuevamente, más depósitos, más reservas, más créditos, caída de la inflación, más crecimiento. Así que bueno, vamos a perseverar, vamos a seguir tomando todas las medidas que sean necesarias en todos los planos, precisamente para asegurar que esta tendencia se maneje, que la transición sea ordenada, que los argentinos puedan votar en paz y que las condiciones que el Banco Central le dé a la nueva administración permitan una consolidación de este proceso de crecimiento y de relanzamiento del desarrollo con equidad. Muchas gracias. Con esta respuesta damos por concluida entonces la conferencia de prensa convocada por el licenciado Alejandro Banoli, presidente del Banco Central de la República Argentina, en la cual ha presentado las nuevas medidas de la entidad para estimular el ahorro en pesos. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Buenas tardes.